Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y lo asaltaron unos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajó por ese camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar. Al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente sacó el dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: Encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de esos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió: Pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo: Vete y haz tú otro tanto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nos encontramos en el domingo 15º del tiempo ordinario. Como siempre, la Iglesia Nuestra Madre nos regala sendos mensajes tomados de la Sagrada Escritura. Para este domingo nos regala el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10. Ante una pregunta de un escriba sobre el primero y principal mandamiento de la ley, el Señor dice, pues, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y él, de una manera un poco capciosa, le dice: ¿Y quién es mi prójimo? El Señor no podía hacer discursos racionales, argumentativos sobre el amor al prójimo. Simplemente presenta su estilo de comunicación, que es tan familiar, tan coloquial, tan impactante. Y se narra: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y fue lo que leímos en el texto bíblico, atacado, herido, y estaba yaciendo a la vera del camino. Y pasa un levita, pasa un sacerdote, pasan aquellos que hablaban de Dios tal vez, y ninguno, apenas los miran, dan un rodeo, sienten lástima. Pero baja un samaritano que en el contexto de la época eran considerados como judíos de menor rango, aquellos que no cumplían la ley. El Señor adrede presenta a que es un samaritano, y él sí se baja de la cabalgadura, lo monta y lo lleva a la siguiente hostería para que lo atiendan y paga los medicamentos. Y el Señor dice: ese es el prójimo. A veces, desafortunadamente, el mensaje de Jesús lo volvemos muy religioso, pero poco comprometido con el otro. Tal vez devociones que no son malas, pero que no son lo fundamental. A veces creemos amar a Dios porque no amamos a nadie. Eso es muy grave. Alguna vez el teólogo Clovis Boff, hermano de Leonardo Boff, en una conferencia que presentaba el gran maestro del budismo, Dalai Lama, le hace una pregunta un poco tendenciosa: Su Santidad, ¿cuál es la mejor religión del mundo? Y el Dalai Lama, con la sencillez que lo caracteriza, le dice: la mejor religión del mundo. Clovis pensaría que era el budismo. Él no responde que el budismo. Dice: es la que te acerque más al otro. Eso es evangelio. Ese es el anuncio de Jesús. A veces los cristianos católicos desfiguramos a Cristo y hacemos una religión odiosa porque no se traduce en la conducta, porque uno ve la agresividad de un cristiano católico.
Mostrar a Jesús es servir con amor, es acoger con amor. Si yo tengo una tienda, hay que atender a la gente con amor. Si yo conduzco un taxi, yo nunca atraco al pasajero, sino que le cobro lo justo. Si yo tengo un trabajo en el sector público, yo llego a horas exactas para cumplir mi tarea y no de mal genio, porque aquel que llega es el prójimo. Si usted tiene una imagen en su casa, o en el tórax, o en la cartera, pero trata mal al que llega a su oficina y se aprovecha de él, usted no ama al prójimo. En esa imagen es una imagen, pero en el prójimo está la imagen de Dios. Para nosotros los cristianos católicos, a la luz de la palabra divina, el otro es imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando usted maltrata a alguien, cuando calumnia a alguien, maltrata la imagen de Dios. Cuando usted no paga lo justo, cuando usted no cumple lo que ordena la ley, por ejemplo, en previsión social, en dotación de personal, usted está quebrantando el derecho del prójimo. Cuando usted no llega al trabajo a la hora acordada, usted está quebrantando el respeto al otro. Cuando usted tiene que abrir un edificio y está de portero y le da ira porque llega alguien a entrar, renuncie entonces, pero su trabajo es atender con amor al que llega. El prójimo es ese que está a su lado, su esposa, su esposo, su hijo, el profesor, el taxista, la gente que barre la calle. Ese es el prójimo. El prójimo no es etéreo, el prójimo es el que está cerca a usted. Y si usted lo maltrata, no se salva. Hay gente que vive cultivándose su yo, que termina su tiempo de pensión y se dedican solamente a apacentarse ellos. Se pasan recorriendo el mundo, pero no les sirven a los demás. Esas personas no se salvan, porque tanto se dedicaron a sí mismas que no tienen nada que darle a Dios a la hora del juicio, porque no amaron a los demás. Amar significa servir, pero no servir de cualquier manera, servir con alegría. Ese es el prójimo y es el samaritano que atendió a aquel que yacía y que necesitaba un auxilio directo en el momento oportuno. Que el Señor los ayude a todos, a ustedes y a mí, a ser mejores cristianos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hari Hari